Hola, espero que estés allí, Nguyen. Eh, Estoy muy contento, la verdad. Estoy viviendo una etapa súper feliz y creo que va a ser durante muchos años. Siempre he tenido como momentos en los que tengo la crisis para reflexionar realmente hacia dónde quiero ir. He pasado mi etapa consolidando aquello que quería consolidar. Ahora estoy en esa etapa de lograr llevarlo a otro nivel y con todas sus dificultades. En el día a día ya sabes que emprender es muy difícil y considero ya que es como todo un logro el haber llegado hasta donde estoy y estoy muy contento, pero no solo eso, ahora estoy más contento por haber adoptado esta estrategia de personalidad líquida, ¿no? De poder contar a las personas cómo pienso, cómo soy. Fíjate, estoy ahora pues justamente, ¿no? Haciendo un check al anterior episodio y quiero que sepas que para mí es súper importante hacer esto. Bueno, y porque está dentro de mi propósito, tiene todo el sentido. Es algo que me hubiera encantado ver de, no sé, por ejemplo, mi autor favorito de libros, que para mí era lo adoraba, lo adoro, es Jorge Luis Borges. Luego también, o sea, es decir, personas que me han inspirado muchísimo, pues hay un sinfín, es muchas personas en Bilbao, en Buenos Aires, en Madrid, en diferentes países, luego con sus libros, con sus artículos, personas que te inspiran y ni siquiera sabes qué nombre tienen, ¿no? No los recuerdas, estás leyendo un artículo en una revista, en una editorial en un país, El País, por ejemplo, en, yo qué sé, pues un domingo y te inspira un montón el poder tener ¿no? Disfrutar de hacer ese análisis, esos días en los que un domingo todo el mundo por consenso decide que no hay que hacer nada y bueno, pues tú puedes adoptar el pensar, el analizar y de repente te sorprende, ¿no? Una lectura en un momento indicado. Parece ser que todo eso tiene como mucho sentido, como que parece que es parte del episodio que tiene que llegar en tu vida y que tú lo asumes como algo que es así cuando pasa. Pero mientras pasa, si te pones a pensar la cantidad de posibilidades que hacen que lo que tú hiciste, tus ancestros y toda la cantidad de matemática que hay detrás para que tú estés en ese instante, hace uno, que te des cuenta de que sea cual sea el problema que aparezca o el conflicto, te va a llevar un tiempo resolverlo, que te va a hacer más fuerte y que te vas a poder motivar, ¿no? Y crear una fuerza de empuje increíble. Y tú decides que esa fuerza sea motor. Si tú decides que esa fuerza se convierta en un peso, ¿no? que hace que no puedas ni caminar, pues estamos en un problema porque puede ser grave. Puede ser grave que acumules, ¿no? Es un sufrimiento que no mereces la pena. No merece la pena, perdón, y no mereces tú como persona pues que adoptes esa postura, ¿no? Ese cuadrante de sufrir, de aguantar, de no poder hablar. Sal de ese cascarón, habla con quien puedas, como si tienes que hablar aquí, pues habla, que otras personas te ayuden, que te cuenten cómo lo hacen, inspírate, encuentra fuentes de inspiración. Vivimos en un momento histórico, en tantas, ¿no? aristas y facetas diferentes, que quien no quiera asumirlo, pues simplemente pone el dedito y, ¿no? pues la postura, ¿no? De yo soy mejor, yo creo que ya me lo sé y sois todos tontos, todos monkeys, no sé qué. Todos caemos en esa reflexión a veces de creer que porque sabemos algo más o porque no sé qué, o porque todo el mundo está como muy adormecido, o por tal o por cual, pero no caigamos en esas narrativas tampoco porque todas las personas son un mundo, todas las personas somos un mundo y sea el objetivo al que quieras llegar y en el que estés en el momento, aunque sea mejor que antes, no hace que tú estés a una distancia de otros. Simplemente has tenido la suerte de poder tener tiempo para automotivarte. Esto es lo que nos enfoca, ¿no? En este topic. Sé que durante años se ha despreciado mucho y se sigue despreciando la autosuperación.
utilizando peyorativamente la palabra autoayuda, comprimiendo, bueno, es una categoría básicamente de libros, de consumo, comprimiendo constantemente a cualquier forma de mejora o de autoanálisis en un espacio inferior, dotándola de algo, ¿no?, más bajo, o sea, la dotan de un peso que hace que esté más abajo de aquellas personas que son ángeles, que flotan, parece ser que son ingrávidas y que han nacido con todo hecho. Y ese espacio de la superioridad hace que muchas personas cometan muchos fallos y a lo largo de su vida pues se dan cuenta que toda esa soberbia, esa falta de humildad, esa desconexión con los demás, esa falta de generosidad, de dar a los demás, ¿no?, aquello que aprendemos. Me acuerdo de un productor que está en activo, un productor de cine, que trabaja con grandes plataformas, y me dijo: Elvio, ¿por qué no te dedicas a enseñar? ¿No? Como que él me quería meter en el cuadrante para que enseñe, para que no sea una competencia, o para que no le moleste, o para lo que sea. Yo era un molesto para él. Yo me he dedicado a otras cosas, a tecnología y demás. Al final estoy también vinculados a la producción de contenidos con nuestra productora, con el ecosistema Mediatak. Y a mí no he desistido ni me ha alejado, ni mucho menos, de mi objetivo. Simplemente yo he amplificado mucho más esa lectura. Y yo lo que me doy cuenta es que constantemente, perdón que diga tantas veces yo, desde mi perspectiva he visto que su pensamiento rígido, por ejemplo, es de old school total, es de personas que lo que aprenden no lo cuentan, que lo que consiguen no lo quieren compartir y que todo para ellos y poco para los demás. Y he visto que gente que trabaja con esa persona, pues evidentemente, constantemente tiene gente dando más de lo que debería, por menos, y normalmente en las empresas sucede algo de esto, en todas, en las que a veces se exige un poco más y bueno, tú tienes esa herramienta para compensar a trabajadores, socios y demás, vía económica, vía tiempo, vía lo que sea, pero sí que es cierto pues que hay muchos factores, que falta regulación y demás, y bueno, que en resumidas cuentas, ¿no?, como una persona que comparte aquello que logra comprender y da información de valor, se vuelve una persona más conectada, ¿no?, más líquida con su entorno. Y esto es parte de la modernidad, y yo creo que ese tipo de personajes se van a ir, ¿no?, como palideciendo en una oscuridad en la que compartir no es lo primordial, sino el ego y la falta de humildad. Y ese espacio inferior, como si fuera una capa de personas que son débiles o alejadas del capacitismo que imperaba, ¿no?, antes, o que impera ahora. Bueno, impera, creo, todavía. Bueno, no sé si en términos estrictos impera actualmente o no. Vamos a ver una cosa. Bueno, el capacitismo, sabemos, mira aquí, a lo largo del tiempo han habido momentos significativos en los que se han promulgado leyes, se han llevado a cabo movimientos sociales para abordar la discriminación contra las personas con discapacidad. Y el capacitismo, vamos a ver qué dice, es una forma de discriminación basada en la discapacidad. Se refiere a actitudes, prácticas y sistemas que subestiman, menosprecian o excluyen a las personas con una discapacidad o con menos capacidades, o que se asume que aquellas capacidades, ¿no?, que exhibe pues son menores las unas contrastadas con las otras. Es decir, el capacitismo igual está muy enraizado en algo concreto, yo te lo estoy llevando a esa meritocracia también, en la que muchas personas creen que porque han logrado algo y no han confesado sus miedos, sus vicisitudes, sus problemas, y seguramente han buscado para descargar repeticiones y patrones que han hecho que sea, ¿no?, como una persona que no habla, adicta o con falta de dicción, con falta de habla, con falta de capacidad comunicativa,
pero que sigue siendo funcional, que de eso hay mucho en el sistema, y todos hemos pasado también por eso y por ver cómo todos buscamos de alguna forma tener nuestro set de automotivación sin aburrirnos y logrando que siempre nos motive lo que hacemos y demás. Por lo tanto, en un mundo donde debes comportarte constantemente igual, se espera que no cuestiones nada. Hoy el mundo es otro, al menos emerge y es necesario, ya que la tecnología nos lleva a un espacio diferente al vivido pues, hasta estos días. Te cuento mi experiencia rápidamente. ¿Cómo me automotivaba, ¿no? O sea, yo cuando era niño hablaba solo, mi hermana me veía y se reía, luego se preguntaba por qué hablaba solo, luego me llamaba loco, luego volvía a reírse y venía y me decía, oye, ¿por qué sigues hablando solo? Y a veces, en esa soledad extrema, subía por las noches al tejado de mi casa y miraba las estrellas y me quedaba feliz hablando solo. Hablar solo, lo entrecomillo, no tengo tan claro qué es la soledad, porque en realidad, si eres tú y tu mente contiene tribulaciones, inducidas por ti o por el entorno, directo o indirecto, pues has de estar tus pensamientos, tus reflexiones, tu voz interior, dialogando en un diálogo interior, en un mundo interior, pero es un diálogo interno que sí que hace que ese solo no sea realmente tan solo. Por eso tener esos remansos de silencio, que en realidad no existen, porque tú mismo vas a generar ruido dentro tuyo o vas a crear, ¿no?, un entretenimiento dentro de tu mente para reflexionar, pensar, encontrar respuestas, ver cosas con más claridad. Bueno, pero a veces esas tribulaciones que son inducidas por entorno directo e indirecto, como te decía, veamos cómo afectan o cómo, bueno, qué es. Bueno, en un contexto general, la tribulación se refiere a cualquier experiencia difícil o dolorosa que una persona enfrenta en la vida, profesional o personal. Esto podría inducir a problemas financieros, conflictos personales, pérdidas, enfermedades, desastres naturales, entre otros. Implica una sensación de lucha o conflicto interno y pues esto llevarlo a asociar emociones como la tristeza, la angustia, la ansiedad, la desesperación. Sin embargo, también puede ser vista como una oportunidad para el crecimiento personal, profesional, la resistencia, la superación de obstáculos. La automotivación es una energía constante que nace en soledad, al menos en mi caso, ¿no? Te digo yo. Resulta que se activa como cuando logro conectar conmigo mismo, cuando hablo de verdad, y esa verdad de verdad, como tú sabes quién eres, qué has hecho, tus confesiones están ahí dentro. La pregunta es, ¿te has confesado con todas las personas de tu red física como para sentir que también puedes hablar de aquello y atravesarlo con todas esas personas? Pues hablar conmigo mismo de lo importante, ¿no? Al igual que es importante hablar con las personas de lo importante y que realmente no se transforme en conversaciones superficiales constantemente, como si fuera la vida de Instagram o la red social que quieras. En diversos lugares, para llegar a conclusiones, diversas formas y esas conclusiones preliminares que hagan que mi fuerza crezca una sensación de seguridad, y por eso entiendo que es sano hablar conmigo mismo. Dato curioso, mi mente me dice, mientras estaba escribiendo esto, puf, estás digiriendo, había comido, estás cansado, saldrás hinchado por la alergia, a cámara. La siguiente vas a estornudar, mejor ponte, te vas a ir mocos, ponte a lo de siempre, a estar con los founders, a hablar, a hacer las llamadas, a ver que todo está bien. Y mientras todo esto pasaba en mi mente, yo escribía el topic, pero pasé de eso a tener toda mi atención y ganas de soltar aquello que estoy ahora mismo analizando, porque haciendo, ¿no?, haciendo se quita, entrenando se quita, moviéndose se quita esa constante del ruido mental, esos pensamientos. Cuando me dicen, no entiendo tu motivación, a mí, ¿no?, me encuentro con él y me dicen, pero tienes una energía que no para, ¿por qué no paras? ¿Dónde? O sea, te puede hacer mal, ¿no? Y para. Mi padre me hizo prometerle que los fines de semana pues iba a descansar, y lo hago, pero no paro de pensar, simplemente descanso de una parte de mi vida y activo otra. Bueno, lo de siempre, ya sabes, yo siempre he ocultado mi espíritu de automotivación, que no es magia, es amor por el conocimiento hacia adentro y hacia afuera. Obviamente no vivo constantemente evaluando, sino que adopto lapsos de tiempo para adquirir más información. Piensa en un vórtex, ¿no?, en una tormenta o en un agujero negro, en ese horizonte de los
sucesos y que van hacia adentro, atraídos por una gran fuerza, ¿no? Y esos objetos, esa tormenta que están también, ¿no?, moviéndose constantemente con una fuerza descomunal, pues diariamente, si tú estás en el centro, ¿no?, imaginemos que eres tú el centro de esa tormenta, estás en el centro y todo está girando y girando, diariamente recibes inputs alrededor y esto versa, ¿no?, como constantemente hacia el punto que es el punto del centro de la tormenta, que es tu mente, o este captador con sentidos de información que es el cerebro y el cuerpo, que es una cantidad ingente de nervios, terminaciones nerviosas y, ¿no?, o sentidos que capturan información y que la procesan de forma automática. Pues la cuestión es que todo esto se hace involuntariamente y pues eso hace que al cabo de un tiempo tengas mucha información que no puedas sacar hacia afuera, pero sí que puedes hacerlo si creas un vortex invertido, es decir, que tú puedas, de todas esas preguntas que te haces hacia adentro, de todo lo que te ha entrado, revuelves, encuentras un montón de información, la vuelves de vuelta a todo un, ¿no?, un universo de objetos, de pensamientos y sale y abres ese vortex hacia afuera y haces que todo eso exista en forma de marcas, empresas, no sé, actos, acciones, eventos, sea lo que inventos, hardware, software, lo que tú quieras, ¿no?, toda una propia industria, todo eso que tú proyectes hacia afuera va a pulular en la sociedad y va a ser lo que hable por ti. Entonces, eso te tiene que inspirar, ¿no?, porque si de forma constante lo vas haciendo, exportando, generando conversaciones, motivando, automotivándote, pues vas a impregnar una sensación de cambio y un sinfín de efecto cascada. Y esto te puede hacer muy bien a ti porque te puede luego venir mucha motivación externa hacia ti sin que tú la pidas. Entonces, todo se vuelve un círculo virtuoso que va a hacer que te automotives también. Y luego los logros también obviamente te van a motivar aún más porque vas a ver resultados. La pregunta es, ¿tú no haces esto que voy a decir a continuación? Por ejemplo, hablar contigo mirándote al espejo, pero hablar de verdad, como ahora tú y yo. Hablar, exponerte, confesarte. Hablar contigo en una charla, en un chat, una charla para ti, en un chat para ti, en una charla para ti, un chat. Aconsejarte a ti mismo, ¿te aconsejas a ti mismo? ¿Haces vídeo, audio de tu yo del pasado a tu yo del futuro y los escuchas desde el futuro qué decías en el pasado? Para ver también cómo eras tú en el pasado. ¿Escribes a modo diario frases sueltas para recordar aquello que era importante? No como frases de un sentimiento, una sensación, una intuición que tienes ese día, la tienes que volcar y la pones, ¿no? Creo que voy a lograrlo. Creo que el camino correcto es hacer esto, esto y esto. Y lo dejas ahí, lo lees dentro de 20 días y te puede cambiar la perspectiva y comenzar un plan de acción de 6 meses y conseguir lo que no te habías propuesto nunca. Porque has puesto atención, orden y lo haces. O yo qué sé, pintas, dibujas y luego ves lo que has pintado, si es abstracto o realista o no, o si lo quieres explicar, por qué, aquello que dibujas, qué significa lo que has hecho. Charlas con personas de confianza y sueltas, mejor dicho, confiesas, como te decía antes. Bueno, todos tenemos consejos para todo el mundo, pero nosotros nos aplicamos los consejos que damos a los demás y por qué no lo hacemos, y si no lo hacemos, ¿qué hace que no lo hagamos de verdad? Y cuando no lo hacemos e incumplimos si damos un consejo, es un compromiso con nosotros, es decir, yo voy a aconsejar a alguien algo que yo hago constantemente. Si yo digo algo que no hago, es como esa percepción de los vendehumos, ¿no?, que habitualmente decimos, personas que terminan viviendo de una imagen que al final todo llega a ese punto, ¿no?, de esta persona que se dedica a hablar, o se dedica a gestionar empresas, o este político a qué se dedica. Pues obviamente, pues si salen 20 medios durante 3 días y salen noticias durante 30 días de esos días que ha grabado, pero luego se dedica 20 días a trabajar y tú no lo ves, pero crees que no está trabajando porque lo ves en los medios, pero sí está trabajando. Entonces,
Bueno, cuidado con esas creencias que tenemos de lo que hace el otro, de poner un juicio y pensar hacia adentro, ¿no? Pero ese vortex hacia afuera. Y aparte es genial, porque te va a hacer generar conversaciones que igual no te animabas a tener. Preguntas que yo me hago, ¿no? O cosas que me pregunto, o que cuestiono, o que le doy vueltas. No hay fórmula, porque no solo eso hago, puedo ponerme un listado musical y reproducirlo hasta el hartazgo para englobar un sentimiento. Claro, no solo eso, o sea, decir, no hay fórmula, pero yo hago, te voy a contar ahora, algo que a mí me funciona, ¿no? Entonces aquí te quería decir que para motivarme o superarme a mí mismo y hacer una marca mía personal mejor y que no tener que responderle a nadie, obviamente tengo que responder a personas siempre. Todos tenemos que responder a alguien, ¿no? Porque tanto un mentor como un jefe o como un founder, socio, no socia, siempre hay que pivotar las cosas que pensamos, aunque luego la última palabra la tengamos nosotros, lo que sea. Bueno, yo tomo un disco completo y una canción y la pongo o una lista de reproducción y en loop constantemente hasta que se automatiza para tenerla en mi mente y luego enlazo esa canción con la tarea que hago para que siempre me devuelva ese estado concreto. Esto es un hack en realidad. Así no me olvido lo que me ha costado llegar ni cómo llegar a ese estado que por momentos me hace sentir que puedo con más o que es un lugar seguro. Es decir, o bien ese estado es un lugar donde me motivo para volver a creer en algo y lo planifico, lo hago y lo termino y lo cierro y digo, wow, lo he hecho. O incluso esa, ¿no? Esto de que has hecho de adolescente, escuchar música melancólica te hacía pensar en una relación constantemente, no sé si te ha pasado, o esa canción que te remite a un momento feliz, o a la infancia, o con tus padres, o lo que sea. Eso a mí yo lo he hecho como no me olvido, ¿no? O sea, es decir, yo cuando me pongo una canción de Moby, pues sé en el estado en el que estoy. Cuando me pongo la canción Creep de Radiohead, recuerdo ese loop en el que estuve durante meses encerrado en la habitación de la casa de mi padre, que era muy grande y tenía como, eran dos habitaciones, y en una pues escribía, pensaba, elucubraba, no sé qué, en la otra hacía música y cosas raras, pintaba y no sé qué, y todo eso raro a mí me hacía aprender más de mí mismo y era mi proceso y es una felicidad que me da volver a ese punto de regocijo, ¿no? Como de, hasta me genera como mucho respeto, admiración y también como esa honestidad eh, de búsqueda, ¿no? Es decir, qué bonito cómo buscabas explicarte cosas y en realidad estabas sufriendo por otras, pero yo ahora lo veo, pero voy a volver a ese punto porque me hace bien. O voy a ponerme esta canción que me motiva un montón y voy a entrar a esa reunión y a jugar el papel, el rol y negociar como un tiburón o como lo que yo quiera. Obviamente hay que tomar con pinzas esto como todo, todo tiene pinzas, pero bueno, da una vuelta, a mí esa narrativa me encanta. Y, y también hace que tú vuelvas a esos momentos donde tú una noche, ¿no? O yo, por ejemplo, una noche estaba esperando un autobús, era un chaval y hacía frío de otoño y estaba escuchando una canción de Prodigy constantemente y pensaba, ¿no? Como ese discurso que iba a dar cuando pase algo grande en mi vida, iba a dar un discurso y lo ensayaba. Y tú dices, menudo friki, ¿no? Este chaval de 18 o 17 o de 22, pero hacía eso. ¿Y por qué hacía eso? Si en realidad yo, ¿qué quería ser? ¿Director, actor o escritor o quería dar un discurso de qué? ¿Me va a dar un premio de qué? No lo sabía, pero yo sabía que había muchas posibilidades de estar en un momento delante de mucha gente y dar un discurso de motivación, inspiración a otras generaciones, pues quizás ese discurso lo terminé dando. Y recuerdo cómo era ese discurso y sigue estando en mi mente ese discurso. De hecho, lo escribí, lo guardé, pero no sé si lo tengo en una caja en la casa de mi padre. Pero está en mi mente. Y con esa canción vuelvo a ese discurso y ese momento en el que llovía, me acuerdo también. Era todo como
Era todo lo que, ¿no? Como en la peli de Eminem cuando, yo qué sé, estaba en un autobús y vivía con su madre, no sé qué. No por referenciarse por nada, simplemente porque a mí me hizo sentir de esa forma y capturar y documentar esa emoción es increíble. Eso es como una buena anécdota con un amigo, con amigas, con familiares. Encapsular y poder ir a esos momentos es increíble. Los olores te ayudan también a hacerlo. Entonces, ese hack, si lo repites e incluso puedes utilizar un perfume concreto con esa música, pues el hack ya se multiplica, es una especie de mundo que te creas. Bueno, es una peli, ¿no? Que si vuelvo a ver la película siento que estoy de nuevo en mi set mental de los 9, de los 18, de los 30, cuando yo quiera. Y eso es muy útil para no perder mi motivación o para aumentarla o para... En ese momento estaba desmotivado, pero me motivaba a hacer eso, que era para el futuro y que yo estoy en el futuro. Ya estoy motivado, pero vuelvo a ese pasado para salir de esa creencia de lo he logrado y quitarme todo y quitar ego, toda. No venirme arriba y volver a ese set y decir, vale, soy de vuelta esa persona que quiere conseguir otra cosa. ¿Necesito constantemente yo estar motivado? Tú necesitas estar constantemente motivada. ¿Te aburres muy rápido? Yo me pregunto, ¿me aburro muy rápido? ¿Lo que hace que me aburra se torna un problema? Pregúntatelo. Y por eso, cuando automatizar, se genera, ¿no? Al hacer esto se generan espacios donde poder recurrir a esos palacios mentales y ahí abrimos cajón palacio mental. Y ahí me puse a chatGPTear con las redes neuronales de la IA 2024 y es probable que descubramos mucho más escuchando a fuentes expertas, pero vamos a generar un poco una base, ¿no? Un poco de cómo abrir preguntas a raíz de esto que yo he pivotado con la IA. Los términos palacios mentales se refiere a una técnica de memoria utilizada para organizar y almacenar información que de manera más eficiente en la mente humana. De manera más eficiente, perdón, por la lectura. Esta técnica también es conocida como palacio de la memoria o método de Lozi y tiene sus raíces en la antigua Roma y Grecia. La idea básica detrás de los palacios mentales es asociar la información que deseas recordar con lugares específicos que sean físicos y familiares, como tu casa, tu ruta diaria del trabajo o un edificio significativo. Para utilizar esta técnica, sigue estos pasos. Selecciona un lugar familiar. Elige un lugar donde que conozcas bien y que puedas reconocer mentalmente con facilidad. Puede ser tu casa, un lugar de trabajo, una ruta de senderismo, lo que tú quieras. Elige un punto referencial en el medio del camino que te recuerde algo familiar. Asocia la información con lugares específicos, esa pieza de información que deseas recordar con el lugar en tu palacio mental. Por ejemplo, si estás memorizando una lista de compras y el primer artículo es la leche, podrías imaginar una botella de leche en la puerta de la entrada de tu casa. Muy buena. Recorre mentalmente el lugar. Imagina que estás caminando por tu palacio mental, pasando por cada lugar y recordando las asociaciones, ¿no? o mnemotecnias que has creado entre la información y los lugares específicos. Tú en el instituto no hacías mnemotecnia con acrónimos, ¿no? Fórmulas, pues hay un montón. Yo lo hacía mucho con física. Bueno. Recuerda la información. Cuando necesitas recordar la información, simplemente recorre mentalmente el palacio y recuerda las asociaciones mnemotécnicas que has creado. Esto ayudará a recuperar la información de manera más eficiente. Esta técnica se basa en el principio de que la memoria humana tiende a ser mejor para la información que está asociada con imágenes vívidas y lugares familiares. Al asociar la información con lugares específicos en tu mente, estás aprovechando esas características naturales de la memoria para mejorar tu capacidad de recordar. ¿Y tú cómo te enfrentas a todo? ¿Eres de los que dice que todo está bien y por dentro piensas mucho y por no demostrar debilidad no hablas? ¿Y vas de misterioso porque comunicas poco? Que por cierto, esto lo tengo que tratar en un topic. Aquellas personas silenciosas que parece que encierran como una superinteligencia y lo único que encierran es el misterio de aquello que queremos conocer y juegan con ese timing y la escasez, perdón, de no. Hoy estoy con la dislexia, invirtiendo las palabras, estoy volviendo loco, perdón.
no hay que tener miedo ni a fallar, ni a hacer... O sea, ¿por qué constantemente queremos ser perfectos, ¿no? Entonces, si tú tienes dentro un montón de miedos y no los exportas, ¿crees que luces más fuerte y por eso la gente te respeta más? ¿O te va a tener miedo y no va a conectar contigo y luego es un problema? A mí me ha pasado. ¿Eres de las personas que ocultan sus pensamientos reales y los enmascaran? ¿Eres de esas? ¿O eres de las personas que exterioriza demasiado y repite el mismo drama a mucha gente? Constantemente repite lo mismo. Y tú eres de los que mejor hablar pero pidiendo ayuda bien y en el foro adecuado porque prefieres no mezclar. Es decir, prefieres que donde se te respeta porque eres formal, no vas a hablar de tus sentimientos, pero podrías hablar de lo que te preocupa en el tono formal y con un afán de mejorar ese foro y luego, ¿no? Como descargar aquello que te preocupa en otro entorno. ¿Tiene sentido? Pues claro, tiene sentido, porque si todos los días voy a un entorno de trabajo y hablo de mis emociones, va a ser muy difícil hacer foco, porque todos los días vamos a estar cambiando las emociones. Por lo tanto, ¿es importante preguntar cómo se sienten las personas? Sí, pero es importante hacerlo constantemente y que eso afecte al trabajo. Bueno, ahí está cada una para enfrentarse a esa situación, ¿no? Tú estás sobremotivada y es mejor bajarte de la luna que puedes meterte en problemas. O estás, ¿no? Como constantemente tan súper motivada que puedes generar hasta sensación de malestar, ¿no? Porque pues, mucha ansiedad, mucha rapidez, mucha velocidad y generas rechazo. Entonces, bueno, me pregunto quién eres tú de todos estos ¿no? cuadrantes. No hay lugar ni ideal ni correcto, todos son correctos. Algunos retrasan lo inevitable, otros simplemente se acercan a impactar de forma más real. Cada persona elige qué proyectar y dónde, pero sí que es cierto que al hacerlo, los parámetros que se sintonizan alrededor de esas reacciones, acciones, hacen que el modo de comportamiento en cada uno de esos entornos va a hacer o crear una imagen y bueno, podemos jugar a que eso pues corresponda a ser laxos, adaptables, flexibles, pero a la par también formales y orientados a resultados, pero también que somos ¿no? como enfocados en las personas. Bueno, la IA de vuelta. En la psicología conductual, la automotivación es un proceso interno mediante el cual una persona se impulsa a sí misma para iniciar, mantener y alcanzar metas y objetivos específicos sin depender exclusivamente de estímulos externos o recompensas tangibles. La automotivación implica activar y dirigir conscientemente los propios pensamientos, emociones y acciones hacia la consecución de metas personales o profesionales, incluso cuando las circunstancias externas no son necesariamente favorables. Se mantienen y van a por ello. La automotivación puede manifestarse de diversas formas, como la autoeficacia, creencia en la propia capacidad de lograr metas, la autoestima, autovaloración positiva, el enfoque de la autorrealización y el crecimiento personal o profesional y la capacidad para encontrar significado y propósito en las actividades emprendidas. A ver, tú estás en el medio de una estrategia de un juego en el que eres tenista, ajedrecista o lo que sea, o negociando algo o lanzando un producto y tienes que tener en cuenta que, ¿no? que ahí no hay que meter automotivación, simplemente hay que hacer bien lo que hay que hacer. En el caso de un producto, pues bien el producto, bien la estrategia. En el caso de un tenista, pues bien el saque, la respuesta, pues eso, ¿no? Pues el servicio, el revés, el drive, yo qué sé, pues lo que tenga que hacer, la volea, tendrá que elegir las diagonales que utilice, cuántas veces se repite para cansar más o menos, para molestar más o menos o minar la mentalidad del otro. Es decir, por momentos tú vas perdiendo 3 puntos y de repente recuperas y es imparable. ¿Por qué suceden esos fenómenos fluctuantes y nadie puede controlar una mentalidad de forma constante? Seríamos robots, no tiene sentido. Es interesante al menos como disparadores en nuestra mente y posibles triggers. ¿Soy capaz de preguntarme qué es lo que quiero y definirlo con acierto? Es decir, si aquello que yo quiero hacer, cuando lo digo y lo defino, creo que sí es lo que quiero, ahí tenemos un motor motivacional increíble. Según la IA, ya ahora como neurocientífico lo he hecho trabajar a la IA, persona de la ciencia,
Definitivamente tiene sentido hablar de automotivación. Aunque la automotivación es un aspecto psicológico que se enfoca en procesos internos y motivacionales, también tiene bases neurobiológicas que pueden ser estudiadas y comprendidas desde una perspectiva científica. La automotivación implica una serie de procesos cognitivos y emocionales que tienen correlatos neuronales. Por ejemplo, la motivación intrínseca, que es un componente importante de la automotivación, está relacionada con la activación de áreas del cerebro asociadas con la recompensa y el placer, como el sistema de recompensa mesolímbico, que incluye estructuras como el núcleo accumbens, con doble C, y el área tegmental ventral, con V. Además, la automotivación también implica procesos cognitivos como la autorregulación, que involucra la capacidad del cerebro para regular y controlar el comportamiento en función de metas y objetivos. Estos procesos implican áreas del cerebro como la corteza prefrontal, que desempeñan un papel crucial en la planificación, toma de decisiones y control ejecutivo expeditivo. Los estudios en neurociencia pueden arrojar luz sobre cómo los neurotransmisores y las redes neuronales están implicadas en la automotivación, así como factores como el estrés, la fatiga y los trastornos neuropsiquiátricos pueden afectarla. Desde una perspectiva de la psicología alternativa, y esto es otro vuelco, la automotivación puede conectar con varios elementos o fuentes que van más allá de los enfoques tradicionales, y aquí hay algunas formas como la automotivación que puede relacionarse con aspectos desde una perspectiva absolutamente diferente y alternativa: energía y flujo de la vida, conexión mente, cuerpo y espíritu, conciencia y mindfulness, arquetipos y simbolismos, conexión con la naturaleza y ciclos naturales. Todo esto, aquí lo tienes, a buscar, a encontrar. ¿Por qué cuadrante quieres ir? ¿Cómo lo mezclas? No caigamos, ¿no?, para automotivarnos, ser parte de una tribu o de una forma de hacer, ¿no?, de este rollo de Wall Street, y no juzgues, no juicies, o sea, si descubres que un neurocientífico te dice algo que te aporta valor porque ha hecho estudios, o una persona que estudió una parte del cerebro, una rata, que es un amigo que estudia epigenética y logra comprender solo una cosa que es hiper simple decirla en el bits de información de frase, resulta que le ha llevado 20 años, pues es increíble, ¿no?, cómo podemos ver las cosas desde diferente perspectiva. Pero eso es lo que te nutre, el poder tú generar, cambiar la perspectiva y automotivarte. Y crear esos hacks para generar esa narrativa de automotivación. Y que disfrutes, ¿no?, de que la gente te vea cuando estás trabajando, estás haciendo, ¿no?, haciendo lo que quieres hacer, y cómo lo haces y se te ve apasionado y con ganas, te vuelves más joven, tu mente es joven siempre, vas a ir envejeciendo y no vas a envejecer realmente porque tu rigidez no está, porque tú estás automotivándote y pululando en diferentes sitios, escenarios, lugares, conociendo diferentes personas. Y ejemplos: una persona, cuando noto que se repite constantemente, es que elige estar en esa narrativa, es cómoda por el motivo que sea y ahí se queda, rígida. Cuando me encuentro con una persona que no tiene motivación por lo que hace y se le nota mucho, pues me da un bajón descomunal, ¿no? Y me pasa con personas que nos toca vivir cosas y trabajos y lo que sea, y eso es horroroso y te vas como que te quita la energía. Luego hay personas que realmente, por cómo hablan y el tempo y cómo son, pues yo qué sé, yo puedo hablar muy rápido y ser un motivado de la vida y ahí, ¿no?, como apabullarte con todo lo que digo, y puedes odiarme o no te guste, yo qué sé. Pero aquí está la cuestión de que también una persona que está como cansada y que no te habla así, no, bueno, yo creo que lo que dices no es así, yo creo que es así, y lo que acabas de decir no, eso no es así. Y creo que así como vamos, no vamos hacia el futuro, no lo veo claro. Creo que esto me preocupa muchísimo, no puedo dormir. ¡Wow! Otro ejemplo: aunque hay quienes configuran masking, ¿no?, y prefieren taparse, pero se nota también, intuitivamente sabes que esa persona no es del todo, como que algo te dice que no es del todo honesta como es, y no te habla, ¿no? No hay una coherencia. Esta persona igual en la intimidad habla de otra forma,
y lo noto. Una persona que se nota que no está automotivada, es cuestión de tiempo que se comience a dejar de hacer aquello que le aburre, que no le suma nada nuevo y crees que es el espacio donde debe estar. Pues yo creo que no, ¿no? Pues si no está automotivada se va a notar, no va a transmitir energía, no va a generar ambiente, no, pues se va a notar. Y si la automotivación se convierte en un arma también para enfocar solo en lo que crees y creer en lo que crees constantemente y delegar, enfrentarte a algo que te preocupa pero no quieres afrontar. Esto no lo entiendo. Y delegar... crees en lo que crees y delegar, enfrentarte a algo que te preocupa pero no quieres afrontar. Claro, porque tú crees lo que crees, esa creencia es creo lo que creo y ya no hay nada que lo cambie. Y estás delegando aquello, o sea, cuando tú repites constantemente, vale, ahora entiendo, voy repitiendo día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, y yo el día 1 tengo miedo a morir, imagínate, o tengo miedo a que mi padre no pueda hacer tal cosa, pero voy a enfocar en el trabajo constantemente, ocuparme, día 422, uy, mi padre le va a pasar tal cosa, pero han pasado 400 días y no ha pasado eso. Y dices, espera, pero yo lo tenía desde el día 1 en subtarea y era un peso ahí que me arrastraba y no me dejaba dormir bien o no me hacía bien y quizás sea esa persona que te decía antes, ¿no? que no tiene motivación y que se le nota que tiene ahí como un bajón, pues a saber, ¿no? También qué situaciones con las que tiene que convivir una persona o tú, entonces cuanto antes puedas sentir que aportas, que eres útil para las personas que amas y que las apoyas o que dices estoy aquí, te quitas ese peso y sí te puedes enfrentar a la situación de tener esa obsesión por lo que quieres conseguir o lo que sea, ¿no? Que se habla mucho también de esto, de las obsesiones, ¿no? de procesos maniáticos, ¿no? de repetición, de lograr lo que quieres y ¿no? Son como psicópatas los emprendedores y son personas que no tienen sentimientos, es una falacia absoluta, una falta de respeto aparte a las personas que crean empleo, que crean espacios de trabajo, que crean innovaciones, que cambian el mundo. No sé, yo no entiendo por qué todavía estamos con esas imágenes, ¿no? Entiendo que hay una generación de founders que no son así, pero la New Gen, bueno, no sé, las Good Gens, no sé cómo llamarlo, como las personas, los Good Founders, pues esas personas existen y hay que luchar para que sean la mayoría, ¿no? Pero bueno, entiendo que existan también los que no. Situación real. Cada momento en el que no estuve motivado, 100%, real, fue por desajustes en los que, no sé, cuando bostezo, bueno, me estoy exponiendo un poco más. Fue por desajustes en que no se me tomó en serio o que yo sentía que entraba en un nuevo lugar donde no controlaba tanto y me sentía como inferior, pero en realidad yo sabía que tenía todas las habilidades para destacar y destacaba, pero por dentro me sentía inferior porque quería entenderlo todo. En realidad era un proceso de querer aprender todo el ciclo de aprendizajes completo de cómo hablan, cómo se desenvuelven, cómo logran, cómo consiguen. Y en ese proceso a veces te sientes como fuera de lugar, pero hasta que consigues tu lugar y hables con la primera persona. Vencer esa incomodidad te hace increíblemente fuerte. Llegar a una convención, a un evento profesional, estar sola y vencer la incomodidad, eso te hace una persona increíblemente fuerte. Cuando ya eso lo entrenas, es increíble. Y te das cuenta que todas las personas quieren hablar contigo, que tú quieres hablar con las personas, que conectarlas con algunas, con otras no, y bueno, pues bien. Muchas veces me sucedió también de no estar comiendo bien o no consumiendo lo que mi cuerpo me pedía de verdad y descompensarlo, y eso me ha traído a mí problemas también porque yo hago hiperfoco durante 14 horas sin parar, como hago contenidos durante 6 horas sin parar, y aquí lo ves, y sigo con la energía, lo mismo que un deportista, ¿no? Tiene la misma energía mientras entrena, luego ya descansa. Entonces, sí que es cierto que hay que tener en cuenta pues, la comida y, bueno, pues comer, todavía sigo aprendiendo eso. Mi motivación por
no, mi motivación bajaba al tener que ganarme la confianza de alguien y nunca sentir cuando ya lo había conseguido. Esto me da pereza infinita. Vivir en un mundo de personas desconfiadas es duro. Mi motivación bajaba al tener que ganarme la confianza de alguien y nunca sentir que ya lo había conseguido porque no había ese momento de cuándo lo había conseguido. Es decir, cuando tú entras en un espacio donde ves que hay grupitos y quieres conocer a esa persona que te interesa porque te resulta atractiva intelectualmente para relacionarte a nivel profesional y mola, pues dices, oye, ¿cómo mola, cómo viste? Y tú vas con tu mejor intención y ellos van de elitistas, ¿no? Y tú dices, ¿pero a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Y por qué te crees, no? ¿Por qué has cerrado tu círculo? Y eso habla de ti, ¿no? El cerrar un círculo y mantenerte como creyendo que eso te va a mantener en una ventaja competitiva. Eso en el viejo mundo, pero ya es hace mucho tiempo ya que no, ¿eh? Por lo tanto, ganar la confianza, o sea, si somos personas que vamos exponiendo, que somos open book, es muy probable que te hagan daño también, pero también es muy probable que puedas conseguir conectar y dar esa confianza y sentir que puedes confiar en las personas y ahí te das cuenta que puedes lograr increíbles cosas, como yo conecté de forma instantánea con muchos socios que tengo empresas y que confío en que ahora están trabajando, yo estoy trabajando haciendo contenido para que todos prosperemos y ellos están trabajando para los clientes para que todos prosperemos también. Por lo tanto, y los trabajadores también, porque todos prosperamos haciendo lo que hacemos. Por lo tanto, no sé, me parece como que esa motivación también me gusta porque cuando entro en desmotivación y empiezo a no creer en las personas porque me defraudan o siento yo que me han defraudado, pues tengo que salir de ese loop y me pongo canciones que me van a salir de eso, me voy a caminar, bueno, pues encuentro mi sitio y es alucinante cómo prosperamos. Una palabra nueva, bueno, se me ha ocurrido ahora sumar cosas como para que hagas algo también tú, tipo más interacción, te he lanzado 1000 preguntas, pero bueno, una palabra nueva, CRM, investiga bien qué es un CRM, pero de verdad, aprende un poco más. Bueno, si te la sabes, analiza bien cómo funciona una turbina. Solo por saber algo random, me encanta. Es decir, ese es el juego de la vida también, ¿no? Es decir, oye, pues, ¿sabes lo que es un CRM? Si no lo sabes, busca que la información está, la información de qué es un CRM, cómo lo puedo aplicar y voy a aprender algo más. Que ya me lo sé, oye, pues vale, eres un crack, lo sabes, perfecto. Pues, ¿cómo funciona una turbina? Es muy probable que muy poca gente sepa cómo funciona una turbina, así que puedes ir. ¿Y eso te va a enseñar algo? Sí. Y si tú eres de los que cree o piensa que en la educación aprender cómo multiplicar 2 más 2 o la derivada o la integral o la resistencia de un material o las físicas o no, pues, yo qué sé, la caída libre de un y tiro de yo que sé, un elemento o problemas aritméticos, matemáticos en los que tienes que calcular velocidad y tal, no te sirven para nada, pues estás equivocadísimo porque la educación es importantísima, porque todo eso son las bases, ¿no? Como esto, es decir, ¿te va a servir saber cómo funciona la turbina? Pues es probable que te dé conversación con una persona que sepa de turbinas, que simplemente por eso te respete algo más, y no porque sepas cómo funciona la turbina, sino porque te hayas interesado en un campo en el que a esa persona le interesa. Entonces, el conocimiento son piezas de un puzzle que genera un puzzle gigante y que todo vale por igual. Todo el conocimiento vale oro, todo vale oro. Y todo vale. Y por eso todas las personas valen y por eso nadie es más que nadie. Ahora, si tú te dedicas a ir a una velocidad, ahí es cuando empiezas a destacar por velocidad, capacidad de comprensión, procesamiento, no por capacidad de acumulación de contenidos. Para eso están los contenedores que ya en un qubit te alojan a tu cerebro. Una pregunta para hoy. Bueno, igual un qubit no, pero 10, supongo, o yo qué sé. Una pregunta para hoy. Voy a tener un espacio de sinceridad absoluta conmigo mismo en vídeo, audio y escrito hoy. Es decir, voy a volcar un vídeo y me voy a contar en un minuto qué he aprendido, cómo me siento y estoy jodido, o cómo salgo de esto, o me doy un hack a mí mismo, o me cuento un chismorreo de mí mismo, a ver cómo funciona en el futuro. Pues está genial. Todo eso hace que agilices tu diálogo intelectual interno, tu diálogo personal también, como tu discurso, hace que entrenes, que hables, o sea, genera un montón de variaciones de ti que te hacen mejor y no te van a hacer un loco porque eres tú solo o sola.
Lenguaje explicando una palabra nueva tech. Vale, esto es cómo uses la palabra network, úsala sin sonar pedante, explica que para ti es importante desarrollar una fuente de personas muy grande para poder conseguir lo que buscas. Bueno, cositas. Network, pues bueno, la palabra network, sí, pues cuando construyes una red de personas, y pueden ser muchas redes de personas, y cada una en entornos y comunidades de prácticas, y en cada sitio puedes hablar de la network como algo diferente, y cómo tú te relacionas en la network, y cómo te visualizas o cómo te proyectas. Bueno, pues eso hace que tú también demuestres que tienes control de aquello que estás haciendo y que te mueves en el mundo profesional con unas capacidades diversas. Ahora algo random para mejorar la proyección al hablar. Piensa antes de hablar. Vamos a crear un filtro de Instagram, estilo Instagram, pero en tu mente. Lo que voy a decir a continuación es algo que ya he repetido al menos una vez a otra persona. Aquello que voy a decir, de lo que me voy a quejar, ya lo he repetido a una persona. Es decir, va a ser la segunda, la quinta, la décima. Está genial que te hagas esa pregunta porque, o mejor pregunto, algo con interés y genero una conversación única. Es decir, si salgo de... Oye, acabo de pensar que... Espera. Me acaba de sonar toda la espalda por la postura. Esto de hacer contenidos cuesta. O sea, es brutal el poder instantáneamente decir, espera, lo que voy a decir lo he repetido, es probable. Y yo me veo cuando repito y me dicen, esto ya me lo has contado, es como me muero de vergüenza intelectualmente hablando porque digo, ¿por qué estoy repitiendo esto? ¿Qué soy un ególatra que vengo a hablar de mi libro a todo el mundo? O, es decir, que hay un montón de tipologías, de formas de comunicarnos, y si lo tengo que repetir varias veces porque tiene sentido, lo repito. Si me tengo que exponer algo que me preocupa en varios foros porque tiene sentido, lo hago. Pero la pregunta es, si lo repito constantemente, estoy recortando, generando una especie de bola que se repite. Simplemente cambian las personas, entonces no aprendes nada, no evolucionas. Pero cuando haces una nueva pregunta con interés al otro y generas ese efecto Jobs de preguntar y decir, oye, ¿cómo has logrado esto? ¿Cómo lo logras? Y tal, pues la cantidad de cosas que dices en esa pregunta hace que la otra persona diga, wow, se interesa por mí. Y es verdad y es genuino. Yo Elvio, ¿no? Si deposito tiempo en personas, lo convierto en calidad porque quiero aprender algo nuevo y es genuino preguntar. Y cuando veo que se repiten, porque veo que es un discurso que ya se repite, no escucho y me voy automáticamente. Digo, mira, tengo que hacer algo tal, se lo hago. Y lo corto. No, es que no me corto en ese aspecto porque sé que esa persona no está valorando mi tiempo, está simplemente repitiendo algo como si fuera un bot biológico. Mini reflexión abstracta para entrenar el pensamiento abstracto. Encontrar tu momento para inspirarte es lo más hermoso, bonito del mundo, pero también es para tu entorno. Verte sumergido en lo que más te apasiona, si puedes, detente a mirar en detalle algo que pasas desapercibido constantemente y guárdalo como un momento para ti. Recuerda, palacios mentales, ¿no? Nguyen. Si creas palacios mentales, vas a crear una cantidad ingente de visualizaciones, de aquellas deportistas, ¿no?, que se visualizan pilotando un coche, un avión, o sea, es que hacen movimientos así, ¿no?, gestos, visualizan, ¿no?, como, lo que sea, en deportes es fácil verlo. Ahora, imagínate un ingeniero visualizando la turbina que hablábamos antes, o cuando está en cierta altitud y con tanto frío, ¿no?, a tantos menos grados, y dice, uy, aquí, espera, aquí va. Imagínate cuando cierras los ojos, ¡boom!, tienes una realidad aumentada y ves el motor y dices, ok, Jarvis, ¿no?, tipo Iron Man o Iron Woman, yo qué sé. Ok, Jarvis, ok, yo. ¿Qué pasaría si la turbina la sometiese a unos vientos huracanados de tal, racheados por tal, en cola, tal, no sé qué, cambios drásticos de temperatura? ¿Qué pasaría con este tipo de temperatura correcta? En este umbral exacto y con racheado de esta forma, ¿cómo reacciona el motor, el ala o el fuselaje? O yo qué sé, lo que tú quieras, las físicas que tú quieras, lo sometes a esa simulación y te vuelves, ¿no? Y la tecnología, bueno, obviamente es una
súper herramienta para ti. El fuego es una herramienta, el martillo fue una herramienta, ahora es la súper herramienta, te aumenta. Entonces, si vas por la vida ahí caminando y te detienes con música a tocar una hoja, a mirarla, y dices, uy, este colgado, ¿qué le pasa? Bueno, si tú eres de esas personas que lee un cuadro y ve una raya y dice, eso es un cuadro con una raya y no significa nada, y no te has parado a leer lo que el artista te quiere decir, pues tienes que quizás sumar esas capas, ¿no? Decir, oye, yo me detengo mientras camino y aquel lugar donde 1000 veces me tomé un mosto con una persona me recuerda un momento feliz o me recuerda tal, o ver esto, voy a quedar mirándome cómo esa obra está avanzando y cómo recordaré cómo la construyeron y dentro de 5 años hablaré sobre la estructura, pues la vi, cualquier cosa que te haga estar en el presente también y eso despierta reflexiones, pensamiento lateral también. Bueno, ya hablaremos de muchas cosas. New Gen, gracias por estar ahí. Si no eres New Gen y eres Old Gen, de cualquier generación, pues también espero que valores el tiempo que estoy invirtiendo. Yo lo hago porque es con total amor, porque sé que multiplica por miles o millones, no sé cuántas veces va a multiplicar conversaciones que voy a tener con más gente y me va a cortar mucho esas conversaciones, me va a ser más eficiente para conocer a más gente. A mí me hace feliz hacerlo, así que espero que te aporte. Y si nada de esto te sirve, pues no vuelvas y ya está, que no pasa absolutamente nada. La cuestión es que aportes y si hateas, pues hatea generando diálogo y reflexión, que en vez de hate es que hatear sea, voy a preguntar qué pasa si, o mi experiencia fue esta, ¿os ha pasado a vosotros? Generar diálogo. No hay que tener miedo al diálogo, no pasa nada.